Estamos en Albarracín, en el curso de conservación preventiva. Este ya es el quinto año que llevamos desarrollando un trabajo con los alumnos para hacer el plan de conservación preventiva del museo como trabajo fundamental, como hilo conductor en el curso. Este año hemos incorporado una actividad nueva que en el Plan Nacional de Conservación Preventiva que estamos poniendo en marcha desde el Instituto, pues le estamos dando bastante importancia, y es la difusión, y especialmente no con profesionales, con personal especializado de la conservación del patrimonio cultural, sino trabajando especialmente con chavales, como en este caso, que ha sido una actividad enfocada al Instituto de Educación Secundaria de Albarracín, pero siempre enfocado no desde un punto de vista profesional, sino enfocado a la difusión de lo que significa la conservación, y en este caso la conservación preventiva. Durante la actividad, utilizando el Museo Diocesano de Albarracín como escenario y como marco de referencia, pues se les explican a los chavales algunos de los aspectos técnicos, tratando de utilizar un lenguaje que sea comprensible para ellos, sobre determinados aspectos de lo que significa el trabajo de conservación preventiva. Hablar de la manipulación, del control de las condiciones ambientales, de lo que significa el patrimonio enlazado a su pasado, y de la composición o de los profesionales que de una forma u otra pues trabajan para conseguir la conservación de una colección, en este caso pues del museo. Y en esencia esos son los objetivos que nos proponíamos en la actividad, y que esperemos que a los chavales les haya llegado tal como lo habíamos programado. Hola a todos, os voy a explicar unos conceptos que son fundamentales, pero que van a servir para que todos podamos respetar las obras. Lo primero, vamos a recordar que las obras no se pueden tocar. A la hora de manipular o para poder tocar las obras, vamos a utilizar siempre, siempre, siempre guantes. En principio aquí tenemos la pieza estrella. Bueno, pues es una naveta que se utiliza como contenedor de incienso. Como veis, es de cristal de roca. Y además de cristal, también tiene metales preciosos como oro y tiene perlas, ¿vale? Es una pieza muy, muy, muy frágil. Como no la podemos manipular, os voy a pedir, echemos mano de vuestra imaginación, y aquí tengo una copa de cristal que nos va a hacer el mismo. Vamos a ponerla como ejemplo. Imaginamos que esta es la naveta, ¿de acuerdo? Nunca, nunca la vamos a coger de aquí, como la estoy cogiendo yo. Siempre la tenemos que coger con las dos manos y siempre de la parte baja del bulbo, es decir, ¿veis dónde empieza el pie? Pues por ahí la vamos a coger, pero vamos a tener cuidado porque en esa parte no nos vamos a acercar justo a lo que es el pie, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos esmalte y esa es una zona de unión que no podemos tocar, que debemos respetar. En esta sala también encontramos otras piezas con otros materiales. Nos vamos a acercar al fondo para que podamos ver una escultura cómo se puede manipular, ¿vale? Siempre se cogerá por la base, ¿de acuerdo? Se coge con una mano por la base y con la otra hacia media altura, ¿de acuerdo? Y en un carro se transporta, jamás se lleva en las manos, ¿de acuerdo? Jamás, jamás. Y lo que nunca, nunca vamos a hacer es cogerla, por ejemplo, de un ala, porque nos podemos quedar con el ala en la mano. Y ahora vamos a ver cómo se manipula un óleo sobre tabla. Esta tabla tiene un soporte trasero que es un travesaño, que es un soporte donde se apoya la tabla. Cuando esta pieza se vaya a descolgar, nunca se va a tirar solo de aquí. Se tiene que coger el travesaño y la tabla de una vez. Y por supuesto, si yo necesito ayuda, no lo voy a hacer sola. Voy a llamar a otra persona para que me ayude, ¿de acuerdo? La luz en el museo es necesaria. ¿Por qué? Porque sin luz ahora mismo en este edificio, tal y como está, si apagamos todas las luces, no vemos nada. Entonces es necesaria para ver bien los objetos. Dentro del museo hay dos maneras de controlar la cantidad y la calidad de esta luz. Por ejemplo, en cuanto a la calidad, si tuviéramos que utilizar las ventanas y la luz solar, tenemos unos filtros en los cristales que impiden que los rayos ultravioleta, que son los más dañinos, hagan daño a las piezas. Y en el caso de la luz artificial, en los focos,
ya son unos focos especiales en los que vienen incorporados estos filtros. Y el otro aspecto serían las horas de luz y la cantidad de luz. Entonces, las horas de luz, ¿cómo se restringen? Pues el museo, solo hay luz en las horas de apertura del museo. Y es más, si por ejemplo está abierto el museo y nosotros estamos en esta sala, pero nos vamos y no hay nadie, las luces automáticamente se apagan. Y la cantidad de luz también es muy importante. Esta sala ahora mismo, tal y como la estáis viendo, aquí hay demasiada luz. Entonces, no sé si los compañeros pueden apagarlo para que veáis la iluminación real. Es una iluminación mucho más tenue en la que podemos apreciar que se iluminan solo los objetos y solo la cantidad necesaria. ¿Cómo miden los equipos técnicos la cantidad necesaria? Pues tenemos unos aparatos que nos indican cuánta luz. Entonces, esto puede estar muy bien iluminado, sin embargo, este cuadro vemos que hay mucha menos luz con respecto a la cartela, porque este es un objeto artístico y por tanto tenemos que prevenir y restringir esa luz. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, podemos medir la cantidad de luz que hay. 26, ¿vale? De acuerdo, tenemos 26 en este cuadro. Y quiero que veáis la diferencia que hay entre estos textiles, entre estas telas bordadas y, por ejemplo, la naveta que os comentaba mi compañera antes. Entonces, la cantidad de luz que incide aquí es muchísimo menor. El foco tiene una intensidad mucho más baja para que no se estropeen, porque son muy delicados. En conservación preventiva lo que intentamos es que lo veáis bien, pero que además no se estropeen, ¿de acuerdo? Dentro de los factores ambientales, aparte de la iluminación que ya nos ha contado Vanessa, pues yo voy a hablar un poco de la humedad y la temperatura, que es importante para controlar el clima que hay dentro de la sala. Entonces debemos tener unos parámetros estables, tanto de humedad como de temperatura, para evitar el deterioro de las obras de arte. ¿Cómo hacemos esto? Pues en primer lugar, las salas deben permanecer, como veis, las ventanas cerradas y las puertas para que el clima del exterior, las condiciones adversas, no influyan en las obras que se conservan en la sala. Para controlar bien la humedad y la temperatura, contamos con un aparato que se llama Data Logger y aquí nos va tomando datos cada hora de la temperatura y la humedad que hay en la sala. Al cabo del año, con estos datos, nosotros los pasamos a un ordenador y nos permite hacer un estudio de las condiciones ambientales de la sala, tanto en humedad como en temperatura. Si vemos que hay alguna cosa extraña que ha sucedido, como cambios bruscos tanto de la temperatura como de la humedad, pues con esa serie de datos ya nosotros tomamos las medidas que debemos hacer para una correcta conservación preventiva de las obras del museo. También, si queremos saber en un preciso momento cuál es la temperatura y la humedad que tenemos en la sala, utilizamos este aparato que se llama termohigrómetro y aquí nos marca tanto la humedad en tanto por ciento, ahora mismo nos marca un 51,5 y 19,9 grados de temperatura. Pues esto es útil para saber en cierto momento si alguna obra, por ser más sensible, como por ejemplo los textiles, debemos cambiar su ubicación a otra sala con otra serie de parámetros. ¿Cómo afecta la humedad y la temperatura a las obras? Pues los materiales orgánicos, como por ejemplo la madera y los textiles, son los materiales donde se producen más alteraciones con unos cambios bruscos de humedad y de temperatura. Igual que a nosotros nos afecta una excesiva humedad cuando estamos en la calle o unas temperaturas muy altas o muy bajas, a las obras de arte también les afecta. Entonces debemos hacer que permanezcan estables para evitar su deterioro. Bueno, yo os voy a hablar un poco del por qué nos esforzamos tanto en conservarlo todo y en que todo esté bien cuidado y para que llegue a futuras generaciones. ¿Por qué existen los museos? O sea, los museos no solo existen para que veamos a verlos y veamos pues qué bonito es esa copa o qué bonito es esta pintura, sino que todas las piezas que hay en los museos son importantes porque nos cuentan una historia, porque nos cuentan cosas de cómo fue Albarracín en el pasado. Esa naveta de allí es una pieza extraordinaria. No hay piezas iguales ni parecidas en la mayoría de los sitios. ¿Eso qué nos dice? Pues que Albarracín era un sitio muy importante, que era la sede de un obispado
Y por eso todas las piezas de los museos se utilizan, aparte de para verlas, pues para investigar cosas del pasado. Seguramente, si muchos de vosotros sois de Albarracín, pues igual alguno de vuestros tatarabuelos fue el carpintero que talló la madera para esa imagen. Y entonces, por eso también es importante que existan museos y que existan en los sitios de los que nosotros formamos parte. Por otro lado, también es importante conservar el patrimonio, pues porque no solo lo disfrutamos y lo vemos nosotros, que somos de Albarracín o de Teruel o de la zona, sino que seguramente pues, vuestros padres tendrán o estarán trabajando en un hotel o tendrán un bar o una tienda. Todo este patrimonio hace que vengan muchos turistas a Albarracín y estos turistas pues aportan dinero y es el dinero del que viven vuestros padres, gracias al cual os pagan la ropa y gracias al cual pues vivimos un poco gran parte de la gente que estamos por aquí. Yo no sé si entre todos os hemos conseguido convencer de la importancia del patrimonio, no solo artístico, sino también como que os pertenece a vosotros. No solo como una forma de vida que os ha contado Joan, sino que forma parte de vuestra historia, aunque vosotros no os deis cuenta ahora. En el patrimonio, aunque os parezca lo contrario, no solo son importantes los técnicos. También hay muchas personas que pueden ayudar, aunque específicamente no tengan su formación. Por ejemplo, la persona que limpie la sala es la que se dará cuenta si se está cayendo una policromía, si hay una gotera. Es muy importante que ella sea capaz de observar y de identificar si hay problemas. Vosotros también sois muy importantes. Puede que ahora no apreciéis el patrimonio, o sí, no lo sé, pero no tenéis por qué hacer nada para que se mantenga. Con tal de que no lo estropeéis, todos podemos colaborar. En realidad es vuestro, es nuestro, de la gente que venimos de fuera, y es muy importante que todos lo cuidemos, no solo los especialistas. ¿De acuerdo?